Ser una fórmula que vamos a quedar contentos toda la parte. A decir de este legislador oficialista, el PRM está en el camino de dirimir sus diferencias y buscarle un bajadero a los problemas internos que han generado la propuesta de reducir la cantidad actual de diputados. La salida salomónica sería eliminar menos de los 53 escaños que la reforma constitucional se llevaría de golpe y porrazo. Se está barajando 15, se está barajando 10, otros plantean que se quede igual. Entonces esos son los temas que nosotros vamos a ver y que vamos a sospechar. Pero una que quedemos todos contentos va a aparecer. Aquí no va a haber problema con eso, se va a socializar, se van a llegar a algún nivel de advenimiento y no habrá problema con la reforma. El PRM es un partido disciplinado. Este miércoles la bancada PRMista abordó el tema durante una reunión en la que participó el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco. Varios legisladores dejaron clara su posición al respecto. No estamos de acuerdo con la reducción, sino con que se congele la cantidad de diputados por un determinado tiempo a través de la Constitución. Eso no es un asunto casual, que se lo inventó nadie. Eso es un asunto que está establecido en la Constitución, que por cada cantidad de habitantes se va a tener un diputado por demarcación. Con relación a la unificación de las elecciones, otra de las propuestas donde existen divergencias, se desconocen los posibles acuerdos. Pero mientras esto ocurre en el PRM, ya la comisión bicameral creada para el estudio del proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma se prepara para sostener su primera reunión de trabajo. El encuentro de los comisionados está pautado para este jueves a las 10 de la mañana y lo encabezarán los congresistas Pedro Catrén y Olfani Méndez en su calidad de presidente y vicepresidenta respectivamente. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, aquí estamos con, no sé si el relevo o la voz diferente de la política dominicana, y siempre me recuerda ver a otra generación así, como comenzaron ustedes, como están comenzando, como se están desarrollando. Lo único que ustedes no tienen candidez, ustedes saben mucho de lo que está ocurriendo aquí. Bienvenido Yuri Rodríguez, bienvenido Eric Ortiz. De buena recordación para nosotros aquella primera vez, con todo el ímpetu, y después nosotros nos poníamos muy celosas cuando su primera entrevista a Eric fue aquí, en ¿verdad, otros Eric? lugares, igual que a usted. Pero bueno, Sumamente nervioso, me acuerdo yo. sí lo notamos. Sí, estaba, pero lo hizo muy bien. Hablar de reforma yo creo que sería no solo convertirnos en eco de lo que está ocurriendo y que nos mandan a hablar de reforma. Tenemos otros temas éticos, políticos, pero definitivamente el tema de las reformas hay que tocarlo. Yulisa quería comenzar por la laboral, pero yo pienso que como esa es tan intrascendente y tan consensuada, debemos hablar mejor de la reforma constitucional y de la posibilidad de levantar la mano. Yo creo que hasta afuera, en el monumento a los héroes, se va a levantar la mano y decir que sí. ¿Qué os parece este proceso a ustedes? Mira, yo siento que la dirigencia política en la República Dominicana no está prestando atención a las necesidades del pueblo. Aquí nosotros tenemos un problema muy serio, y cuando el gobierno dice que se va a abocar a una reforma, los recursos de todo el gobierno apuntan hacia allá. El tiempo del presidente, sus funcionarios, las negociaciones que eso conlleva. Pero el pueblo dominicano le está pidiendo mejorar las condiciones de vida, que es realmente lo que está importante y que no aguanta. Nosotros tenemos una canasta básica de 50,000 pesos mensuales y un salario mínimo de 24. La delincuencia va manga por hombro. Entonces, yo siento que este gobierno con eso no está priorizando realmente lo que el pueblo dominicano necesita, porque el pueblo dominicano no necesita una reforma constitucional. O sea, no se lo están pidiendo, nadie se despierta a las 12 de la noche preocupado para saber cómo está la reforma constitucional. Nadie se despierta por eso. Usted escucha un ruido de noche y dice, wow, la delincuencia, me robaron, no tengo trabajo, aunque yo pago este medicamento, tengo mi familia enferma, no puedo inscribir mis hijos en el colegio, no voy a poder pagar el colegio. Eso es lo que le quita el sueño al pueblo dominicano. Entonces, el recurso más importante de toda persona que dirige una institución, un país, una empresa, es el tiempo del líder, que tiene que destinar tiempo para tomar decisiones. Su equipo se tiene que alinear hacia él.
y evidentemente para conseguir un resultado específico. Entonces, cuando él marca la pauta que sus próximos 4 años va a ser esas reformas, significa que no olvidemos del costo de la vida, no olvidemos de la salud, no olvidemos de la educación, no olvidemos del tema de la seguridad. Olvídense de eso. Y nos estamos olvidando, y eso lo trataba Yuri la Entonces, semana pasada. Así es. Y el pueblo le está pidiendo a gritos soluciones inmediatas a la cosa que le quitan el sueño, que no es la reforma constitucional. El calor. Pero, dice. entre otras cosas, ¿verdad? Acompañada por los apagones. Pero también es importante, aparte de lo que dice Eric, que me suscribo a todo lo que él señala, pero también es importante plantear la ausencia de criterio sustancioso dentro de la propia iniciativa de reforma. O sea, por ejemplo, el método de elección del Procurador General de la República ha querido vincularse a su independencia. Sin embargo, el método de elección que señala el presidente de la República en su intentiva de modificación es de la siguiente manera. Yo, el presidente, coloco a una persona frente al Consejo Nacional de la Magistratura, no ni siquiera una terna, sino que el presidente propone a alguien de manera directa y específica. Pero por otro lado, hay algo que hay que ver. Desde la primera convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue en el año 1997, las otras 7 convocatorias, el oficialismo ha tenido mayoría. Inclusive en el 2001, cuando el procurador todavía no era parte del propio Consejo de la Magistratura, pero que, digamos, el PRD tenía mayoría o la otrora PRD. Por lo que estamos hablando de que el actual Consejo Nacional de la Magistratura sería mayoritariamente PRMista en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra. Sería cíclico entonces, porque hemos tenido un Consejo de la Magistratura que ha sido de PLD varias veces y que ahora sería de PRM. Yo creo que el presidente lo está valorando a futuro como posible negociación, tomando en cuenta la posibilidad de que su partido no permanezca en el poder de cara al año 2028. Pero estamos dándole la vuelta a la noria de la independencia. Estamos discutiendo lo mismo como si fueran variaciones sobre un mismo tema. Sí. Porque incluso no, y considerando que esas discusiones van a generar un fin diferente, cuando se ha dicho que eso pena para quienes no aprueben el proyecto. Y no se va a lograr algo diferente a la obsesión que tiene el presidente con un término, porque vamos a volver al lugar común y a decir que durante todo este primer periodo se ha manejado el abinaderismo como un ministerio público independiente. Supuestamente, pero Andy Dawaje publicó un texto empírico de mucha valía donde señalaba que no había una vinculación entre la metodología de elección del procurador y el descenso de la corrupción dentro de un país. Entonces, evidentemente, usted cuando hace un diagnóstico falso, lo que está intentando es procurar un resultado también falso. Y yo creo que es lo que queda más claro. Nosotros tenemos que hacer una pausa para que se integre a la mesa otro de los contertulios habituales de los miércoles que ha llegado. Así que hacemos la pausa para darle paso a usted, Ubiera, que tenía un inconveniente. Así que la pausa. Era Javier Ubiera a este panel, que ya se ha hecho costumbre los miércoles. Y advertíamos, Javier, que no queríamos pasarnos la noche hablando solo de reformas, de constitucional, sino que queríamos agotar aquello de la laboral y demás, y la encuesta que dice que eso de la ética no es real. Pero usted escuchó a los compañeros referirse a la misma historia de la independencia del Ministerio Público, ahora con 2 años, eso es importante también. Sí, esa fue la única variación. Sí. Pero una variación también errática, porque es como una elección a medio término. Es conveniente. Claro, porque el procurador en esos 2 primeros años tendría que responder aún al criterio del Ejecutivo o del Poder Político. Y para que lo garantizar sus 2 ratifiquen. años Claro, para garantizar. claro. Correcto. ¿Qué dice Bueno, Javier? tenemos una reforma que versa sobre 4 puntos y que de ahí salen otros. Y uno de ellos es la unificación de las elecciones, la reducción de los diputados, el poner un supuesto candado, que es algo totalmente inexistente, porque siempre que hay una mayoría, el contenido de la Constitución va a ser modificado. Y yo creo primero lo siguiente, que hay que dejar claro que a veces se sale del debate. La Constitución establece en el artículo 272 que cuando la modificación verse sobre el derecho de elegir y ser elegido, como en este caso afecta el tema con la reducción de los diputados, se tiene que hacer un referéndum.
Y otro punto pero que no hay ley de también- referendo. Pero otro punto por el cual también Cometido en este asunto. la Constitución dice que se tiene que hacer un referéndum es cuando usted va a tocar la forma en que se modifica la Constitución. Y entonces los supuestos candados que se quieran colocar también cambia la forma en que se modifica la Constitución. Esos son dos motivos por los cuales hay que hacer primero un referéndum. Pero es que no hay tenemos ley esa de referendo. y que creo que es pero la porque propia aquí Constitución señala quién debe hacer ese referéndum, que es la Junta Claro. Central la Junta Central Electoral. Pero lo que Pero también no impulsar, hay un proyecto de ley de referendo en el Sí, Congreso claro. desde hace varios años, no impulsar ese proyecto de ley pareciera también que es una especie de manejo obligatorio para que tampoco se habilite la figura y no se Claro. lleve a la es gente que es la lo primero posibilidad que de tenemos que decidir. hacer. Hay unos 69 proyectos de ley, ya sean de nueva introducción o modificación, que la Constitución manda a que se modifiquen o se creen. Y es lo primero que tenemos que hacer, completar el marco legal de la Constitución y completar o modificar otros marcos legales como el Código Penal, antes de estar haciendo cosas totalmente innecesarias. Porque esto es una reforma innecesaria. Las reformas son pactos sociales y la sociedad no está pidiendo que se modifique la Constitución. ¿Hay pacto social suficiente en este momento después de todas las voces que se han sumado a decir que la reforma constitucional va a ser buena, es un proyecto, digamos que despojado de interés personal, que el país va a ser más fuerte, que la constitucionalidad y la democracia va a ser más fuerte? ¿Hay un pacto social suficiente, creen ustedes, para que se firme y se apruebe esta Constitución? Y posterior a esa aprobación, ¿habría pacto social suficiente para la reforma fiscal? Bueno, es que esos criterios que tú misma has señalado son enunciativos, no argumentativos. Que yo te diga que algo va a ser bueno, tengo que explicarte por qué va a ser bueno. Y el gobierno solo se ha quedado en decir que va a ser bueno, pero no ha explicado por qué, cómo va a transformar la vida de la gente. Y evidentemente no existe un pacto social porque los dos principales partidos de oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo, ya han, digamos, dictaminado su posición frente a la reforma constitucional, que ha sido negativa. Sí, pero con un detalle, excúsenos. El presidente ha dejado muy claro que él no quiere objeciones a sus proyectos porque se ha referido a los dos líderes de esas dos fuerzas de manera directa, como él nunca lo hacía ni en campaña. Le molestan, las objeciones le molestan. Pero por igual, aparte de que la oposición no está de acuerdo, no se ha socializado con la sociedad dominicana la modificación. ¿En de qué la Constitución. sentido? ¿Se han llamado los juristas al Palacio Nacional? ¿A cuáles? Bueno, un listado de ¿A juristas. cuáles juristas? ¿Están A los un de la li- oposición ahí o A no? un listado de juristas amigos del gobierno, pero los juristas no son la sociedad. La sociedad es abierta y amplia en su conjunto. Se ha socializado con las academias, se ha socializado con los gremios. Bueno, la propia Constitución señala el Consejo Económico y Social como el organismo Exacto. idóneo para ello. Pero por igual hay cosas de la modificación que no conocemos. La reducción de los diputados. ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar para reducir los diputados? Hay una propuesta de reducirlo a una cantidad, pero nadie sabe cómo es que se va a hacer. ¿Cuánto le va a tocar al distrito, a Santo Domingo, a Santiago? Nadie sabe. ¿Qué dice Opción Democrática, jefe? Mira, nos preocupa, y en lo personal me preocupa mucho específicamente la reforma fiscal. Nosotros tenemos el reto de que todas esas personas que participaron de manera activa en la campaña presidencial participen económicamente de la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una clase trabajadora que le estamos quitando el 50% de su capacidad productiva y todas las bolas que se han tirado para ver de dónde se van a buscar más impuestos apuntan nuevamente a esa clase trabajadora. Se habló de subirle los impuestos al salario navideño. El tema de los artículos de menos de $200 a través de los courier. Entonces, Eso es clase media. Eso es clase media. Entonces nosotros ya tenemos una clase media, para que ustedes sepan, el Estado Dominicano le quita a la clase media de un 15 a un 25% de su salario cuando cobran y de un 25 a un 35% cuando utilizan el dinero. Yo le llamo a eso un impuesto al trabajo. No, pero esto es lo mejor. No, pero si comienzan por ahí Y van a lo, tener pongo, resistencia. y lo pongo en esta mesa. Ustedes me pueden decir un solo servicio público de calidad que la clase media reciba mes tras mes con el que pueda contar y que funcione. Estaba la electricidad, pero ya no funciona. El único servicio de calidad que funciona, que es tecnológico, que es moderno, que recibe la clase media en este país es el cobro de la DGI. Y por igual ya está caótico. Bueno, dijo Hipólito que el Entonces, tema del servicio eléctrico se está manejando como un tollo, como Algo un así. relajo, algo así. Entonces, ¿ustedes creen que la presentación magnífica el lunes del Código de Trabajo de la modificación
ha sido una especie de divertimento para que no hablemos de la reforma fiscal. No, eso es lo importante. Tenemos con la reforma fiscal. Y otra cosa, yo aplaudo el tema del turismo. O sea, aquí tenemos 11 millones de turistas. ¿Por qué tenemos un salario mínimo de $200 al sector que más dinero produce? ¿Por qué tenemos un salario mínimo que sabemos que es insuficiente para la gente vivir? Entonces nosotros tenemos que crear una sociedad donde las personas puedan vivir. Entonces, para mí el tema más importante ahora mismo es la reforma fiscal. ¿Quién va a pagar la factura? Porque ya tenemos una clase media que le quitamos la mitad de lo que producen y no le damos absolutamente nada. Entonces sería absurdo pretender quitarle más. Lo que pasa es que el gobierno está corriendo por la derecha. Entonces, espérate, entonces ahora ¿por qué te lo toco? Porque se exigió calidad del gasto, que se mejore primero. Ahora, esas empresas, esos sectores que siempre salen airosos, yo quiero ver el gobierno como dice que ellos ahora deben de pagarme impuestos, y le voy a poner uno sobre la mesa, que es el sector turismo. ¿Por qué? Es el sector pujante de la economía. Tenemos 30 años apoyándolo, no pagan impuestos, tienen un salario mínimo que es insuficiente para una persona mantenerse. El Estado dominicano gasta en publicidad para promover el sector. Y si después de 30 años ustedes ganando dinero, el Estado subsidiándolo, todavía entienden que no pueden contribuir con la carga social de los bienes y servicios que consumen, entonces nosotros como sociedad deberíamos plantearnos si realmente es el sector que nosotros vamos a seguir apostándole el desarrollo de toda la nación. Esa es una conversación que nosotros tenemos que tener. Hay ahora. indicios que sí, igual que con Zona Franca. Recuerden aquella reunión en Palacio que estaba Zona Franca de Santiago y yo dije, aquí no va a haber reducción de incentivos. Yo le hice esa pregunta a varios funcionarios que han venido aquí y ellos dicen que lo que pasa es que la economía crece, el sector se expande y los beneficios se tienen que ir llevando a ese sector que va creciendo. Es que ya hay pero por sectores que supuesto tienen- no se le eliminan a los que vienen de atrás. Es que ya hay sectores que tienen 20 años con un incentivo y que ya son autosuficientes sus empresas. ¿Por qué continuar? Y uno saluda que esos sectores, por su resiliencia, hayan generado utilidades. Pero también sería... Y equilibrio social. Claro, pero también sería mucho más fácil para los microempresarios, para las MIPYMES, generar utilidad a través de exenciones o a través de leyes específicas destinadas a su mecanismo de producción. Entonces, si ciertamente ya un rubro de la economía tiene más de 3 décadas siendo apoyado directamente por cualquier gobierno, por el poder político en sentido específico de la República Dominicana, también debe contribuir a nuestra economía. La extensión del periodo, el segundo periodo tiene 12 días, 12 días. Y tenemos como propuesta el proyecto de reforma a la Constitución y de reforma al Código de Trabajo. ¿Cuáles son las expectativas entonces? Si en 12 días tenemos ya la población solo hablando de reformas y postergando esos temas que menciona Eric Ortiz. Claro. Bueno, yo creo que en primer lugar el gobierno debe de reenfocarse el tema. No puede ser que en un país como el nuestro, que tiene tantas situaciones, tenga tantas reformas a la misma vez. Es lo primero. Tiene el gobierno que llevar la cosa por tramo. ¿Estamos en reforma constitucional? Bueno, pues avancemos la reforma constitucional. Pero una semana después, 2 semanas, otra reforma. Pero ya va a pasar una semana y vamos a hablar de otra reforma más. Y luego otra reforma más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero ¿A dónde es que vamos? Lo grave... Pero tenemos los problemas neurálgicos del país que empeoran, como el tema de la electricidad, todos los servicios públicos en su conjunto, la seguridad, el alto costo de la vida, etcétera, etcétera. Que yo creo que ha sido una estrategia magistral del gobierno someter todas estas reformas para sacar esos problemas neurálgicos en los que el gobierno ha sido totalmente incompetente y que ha sido incapaz de generar bienestar para la gente, sacarlo de la palestra. Pero lo grave de esas reformas no es que se intenten realizar, porque sabemos que la reforma laboral se debe llevar a cabo, sabemos que la reforma fiscal se debe llevar a cabo, tal vez la menos necesaria es la propia reforma constitucional. Pero en la reforma laboral que ha anunciado el presidente esta semana, deja fuera la cesantía, que es el principal punto neurálgico, es el punto neurálgico de una posible reforma laboral. ¿Para qué entonces nosotros abocarnos a una reforma laboral? Da, digamos, implícitamente... ¿O por qué presentarla sin eso? Bueno, pero es que da razones para que entonces... Porque no ha habido un acuerdo entre las partes con el tema de la cesantía. Y como no es el principal punto. Pero es que no puede haber un acuerdo sobre criterios ausentes de diálogo.
Y para usted dedicarse al diálogo tiene que invertir recursos y tiempo. Y evidentemente nos hemos dado cuenta que el presidente no tiene esa cultura. ¿Por qué no se está llevando en el CES este tipo de discusiones? ¿Por qué las 3 reformas no se están discutiendo en el Centro Económico y Social con la presencia de la oposición, a quienes ya se les ha dicho como que no entienden los proyectos que se han sometido, y que tenga participación prácticamente de todos los sectores? ¿No sería este un buen lugar para tener una discusión más amplia? No, yo creo que es evidente que no se desea una discusión, pero cuando tú le dices al Congreso, que es un poder independiente, que es el fiscalizador del presidente, cuidado si habla, cuidado si te desalinea. So pena. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Aquí no se va a hablar, esto es lo que hay. Exacto. O sea, ese mensaje está claro, yo lo tengo claro. Y yo me siento como una serie de televisión que en la próxima temporada vamos a hablar de educación, porque ya en estos 4 años ese tema se quedó. No tuvo en el discurso presidencial, no hay una reforma en la educación, no vamos a hacer nada con la educación. Es como que ya en esta temporada... los pantalones de Inaví. Sí, no, es como que en esta temporada ya no va, olvídense de la educación, en la próxima temporada, del 28 al 32, hablaremos de ese tema. Mira, yo creo que la oposición no lo entiende, no lo sobreentiende los temas. Lo que pasa es que el gobierno quiere que la oposición vaya a la mesa y le haga el juego. Y la oposición no está para eso, está para ponerse del lado de la ciudadanía dominicana, defender los intereses del pueblo dominicano. Y la oposición se ha parado tajantemente cuando tiene que hacerlo en los aspectos en los que no se le puede seguir el juego al gobierno, porque no son cosas que se plantean para beneficio del país, sino para beneficio del gobierno, para beneficio políticamente. Por ejemplo, la modificación para el tema del Procurador General de la República. De por Dios, usted le está diciendo al país que se está quitando la prerrogativa de nombrar al Procurador General, pero entonces se da la prerrogativa de ser el único que lo nomine y que nomine uno para que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual usted preside y tiene una amplia mayoría. ¿Qué es eso? Cuando menciona diálogo, Yuri, ¿diálogo con quién realmente? Y ahí volvemos a la desmovilización social y a la posición tan en desventaja que tiene la oposición. La posición de la oposición. Entonces, ellos lo saben y por eso estas reformas van de manera indiscutible, porque ¿cómo se va a negociar esto? Pero es precisamente ese el espíritu ausente de un criterio democrático que tiene el gobierno. Lo más difícil de la democracia es ser demócrata, y el PRM ha demostrado que no es practicante de la democracia. En los pasados procesos en donde la oposición lideraba la morada o la verde, la que usted quiera ver, habían procesos de diálogo, pero para que haya procesos de diálogo usted tiene que promoverlo, y también tiene que promover a los posibles actores que inclusive van a contradecir la postura que usted va a sostener en ese diálogo, pero tiene que estar dispuesto a hacerlo, y su argumento tiene que ser tan válido que usted tenga la certeza de que aunque usted lo contradigan, usted puede lograr convencer o por lo menos no vencer a una persona en una posible reforma. Aún teniendo el poder amplio. Mira, correcto. Yo le voy a decir la razón real, yo voy a hacer una nota discordante. Es que la verdad que el Ministerio Público de doña Miriam Germán ha sido mucho más efectivo que el anterior. ¿En cuáles aspectos? Que en el de Jean Alain. Bueno, la primera vez que nosotros vemos funcionarios del Estado, por lo menos teniendo prisión preventiva, fue ahora en el 2020. No pasó en el... ¿Funcionarios o exfuncionarios? Exfuncionarios. No lo vimos en el caso de Jean Alain. Pero pasó anteriormente Pimentel Carey. Pero, espérate. Puedo mencionar una serie porque de porque si seguimos más para atrás, tenemos los casos de los tucanos que siguen pendientes. No, ya no está pendiente. Los tucanos ya Ah, se venció el tiempo. Ya se pasó eso. Se pasó. Igual que Odebrecht. Aquí no sucedió. No sucedió. Aquí no sucedió. Entonces, la oposición tiene el problema, los principales líderes de la oposición, que no tienen la coherencia para atacar todo relacionado al Ministerio Público. Esa es la verdad. Necesitan un Mauricio ustedes, Ese porque es la ese verdad. Ministerio Público es el mismo que estuvo antes. Claro. Ese Ministerio Público Sí. tiene 40 Ah, años. pero los mismos resultados. Hay que entender lo que Es la falta de resultados. Pero Es quienes que- formaron, juramentaron y también fueron fiscales, tanto Lo que de pasa Santiago es que- como del Instituto Nacional, si no fue Jenny Berenice y Wilson Es que Camacho en las gestiones anteriores. Hay que entender qué es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un sistema, no es el Procurador General de la Claro. República, que está compuesto por los fiscales de corte, Los procuradores etcétera, los adjuntos. procuradores adjuntos. Eso es el Ministerio Público. Aquello que se Y llama ese la Ministerio carrera del Público, Ministerio Público. esa carrera del Ministerio Público y ese Ministerio Público independiente fue en los gobiernos pasados que se instauró,
con una modificación a la Constitución, con una ley que también se instauró, y fue cuando se inició. La primera graduación la hizo Domínguez Brito con 80 fiscales. La segunda graduación la empezó Radamés Jiménez, que en su totalidad, en un periodo de 6 años, dejó 900 abogados de Pero se parece que era el menú apolítico, dice el presidente, que sí de Radamés Jiménez, bueno, que vamos a hablar. Es el que mejor resultado ha tenido, y fue el que independizó el Ministerio Público, fue el que lo llevó, que inclusive al interior de su partido en ese momento tuvo grandes contrariedades, porque ¿qué era lo que se hacía al llegar al gobierno? Que el gobierno que llegaba nombraba a los fiscales y nombraba todo. Hipólito Mejía en el 2000 quitó todos los fiscales de un solo decreto. Al interior de su partido, Radamés Jiménez tuvo situaciones, porque ya los abogados no comprendían que él no podía nombrarlos así por así, que tenían que ir a un concurso y ser electos. Quiero preguntarles a los tres qué opinan de esta información que ha levantado el Ministerio de Economía. Ya antes lo habían levantado diferentes encuestadoras, incluyendo Latino Barómetro, que lo viene haciendo desde 2014 sobre el sistema de democracia en América Latina. Para República Dominicana se ha dicho que la gente prefiere ceder libertades individuales y colectivas si puede tener la seguridad garantizada y la economía estable, general y personal. Pero en el día de ayer se ha publicado que este estudio dice que la mitad de la población tolera la corrupción si se resuelven sus problemas. Te están pidiendo a gritos que por favor le resuelvas las cosas que le quitan el sueño. Yo no he conocido a la primera persona que me diga estoy preocupado, van a cambiar la Constitución. Yo tengo amigos y familiares que todos los días me llaman que están preocupados porque se le enfermó un familiar, porque necesitan un medicamento, porque no tienen para el colegio, porque lo atracaron, porque no encuentran su celular. Te lo están pidiendo en la calle todos los días. No aguanto el tapón, no tengo para gasolina. ¿Y de qué hablamos lo que llevamos el futuro de la nación? Vamos a modificar la Constitución. ¿Qué dice Hubiera? Porque nos quedan pocos. Bueno, yo digo que todo es importante en una nación. Hay que entender qué significa una Constitución para una nación. Ahora, hay personas que por la configuración del país en el que vivimos, eso le importa poco. Pero yo creo que debe de haber una clase política que sí entienda y comprenda qué es una Constitución y su importancia y relevancia en un país. Ahora, sí concuerdo con Eric con el tema de que la gente tiene grandes deficiencias en el país en ese aspecto y le importa y pone por encima eso, a que esos aspectos puedan mejorar. El tema de electricidad, de seguridad. Yo tuve que apearme y caminar 2 esquinas para poder llegar acá ahora mismo por un tema del tránsito. Entonces, o sea, la ética, el clientelismo es parte del equilibrio actual. No, lo que ocurre es que eso responde al concepto del Estado ausente. Y cuando el Estado está ausente de intentar resolver los problemas cotidianos de la vida de la gente prefiere ceder libertades siempre y cuando tenga garantizadas sus problemas básicos. Lo que ocurre es también que muchos dominicanos, y me incluyo, hemos visto que gran parte de nuestros políticos, y no solo políticos, de las personas que toman las decisiones, se han vuelto chismosos para lo trivial y discretos para lo grave. Y evidentemente, la ciudadanía ante esa realidad entiende que lo único que le queda por ceder, ya han cedido su paz, han cedido sus recursos, han cedido su tiempo, han cedido su tranquilidad. Lo último que le queda por ceder, a ver si algo ocurre, son sus libertades. Y sus principios, la tolerancia. La gente es más tolerante, pero dice que ha habido más clientelismo, que el clientelismo no ha desaparecido. ¿Han visto ustedes clientelismo en los últimos 2 años? El éxito de la permanencia tiene que ver con clientelismo. Pero totalmente, exponencialmente. Yo lo siento igual en todos los gobiernos. ¿Tú lo sientes igual en todos los gobiernos? Sí, o sea, yo como ciudadano, yo lo he visto igual. Lo vi en el PLD, lo veo ahora en el PRM. Pero aquí se decía que no iba a haber. Bueno, o sea, igualito. Yo no vi la diferencia. Yo lo veo exponencial. O sea, por ejemplo, los gobiernos anteriores nos daban un bono para todo. Ahora solo falta un bono por existencia. Incluso no veo ni la diferencia en los partidos, porque mucha gente del PLD se fue ahora para el PRM. Y si el PRM sale, mucha gente del PRM se va a ir para el lado del que gane. Entonces, al final es como el mismo grupo. Lo único que cambia es que el discurso de esta administración era la pureza. Bueno, que no es un tema de qué, Javier. Que eso es un tema muy complejo, que va más allá de los partidos políticos, es un tema de sociedad. Y de educación. Claro. También, ¿cuál es la educación que le estamos dando a la gente? Además, un sistema que no te establece consecuencias, que robar poco hace que te pongan preso 6 meses a 6 años y robar mucho hace que te den un no al lugar, o digan que no hay prueba, y que puedas disfrutar de tu patrimonio. Claro, o te creen un proceso en el que tú duras 4 años y se extingan los plazos. También el mensaje que se ha mandado es incorrecto, sí, también. El mensaje que se está mandando es incorrecto. Entonces, ¿qué ve la gente? Luchar contra la corrupción, contra que se robe.
tiene el mismo resultado que no luchar y pedir que te resuelvan. Las personas son inteligentes, o sea, ellos están viendo, no hay consecuencias si tú haces lo mal hecho, y si tú haces lo bueno, va a pasar trabajo tu vida entera. La gente lo está viendo. El ejemplo más claro ve. que la gente está viviendo ahora mismo en su cotidianidad con el tema de la electricidad. El actual director del Consejo Unificado señala que hay que licitar las EDES, pero implícitamente lo que está diciendo Eso es privatizarla. Claro, Privatizarla. lo que está diciendo es que su propia incapacidad como gestor y de los anteriores gestores de las EDES les exige a ellos entregarle las EDES que anteriormente había servicio ininterrumpido de electricidad y algunos circuitos o mayoría de circuitos 24 horas, bueno, pero ante la incapacidad mostrada se la entregó al sector privado. Y se está manejando muy bien el asunto de la electricidad. Ubícate en gobiernos pasados, estuviéramos en la calle. Huelga, no, huelga. O sea, Pues lo, hay que algo lo que está extraño, pasando, ¿no? por ejemplo, en la región este, de Santo Domingo Este hacia todo el este, desastroso. totalmente desastroso con la electricidad. Sí. Y es como dice usted, o sea, en gobiernos anteriores eso ya hubiera huelga en las calles. Y una factura carísima. ¿Por qué no Sí, hay porque huelga ahora? esa es otra Exacto. cosa, o sea, menos energía Estamos tan y conformes triplicada. con el- No, porque la porque las administración. huelgas serán incentivadas por quienes hoy están en el gobierno. Entonces, eran, digamos, criterios, O sea, que la gente sin política no protesta. a veces no, porque es la Casi. principal vía, no Casi- digamos la única, casi siempre. pero es la principal vía de movilización. Así es. Hay que recordar la Marcha Verde, no fue movilizada por el Espíritu Santo, fue realmente movilizada por quienes hoy gobiernan. Bueno, en principio fue la sociedad civil y donde Carmen y yo trabajábamos antes fue muy responsable en modo de sociedad civil de que eso se gestara, pero luego... Bueno, Pero sociedad- se Lo que pasa es que descivilizó. Sí. Se descivilizó. sociedad Luego, civil la que hoy está oposición. nombrada, o que hoy Muchos está de nombrada en el esos gobierno. Pero miembros luego de la la sociedad oposición civil son se funcionarios hoy. introdujo en esa sociedad civil. Exacto. Quienes hoy gobiernan, que antes eran oposición, se introdujeron en esa Y perdieron la sociedad voz. civil. Sí, así es. Y la clase media en proporción a lo que más pagan los fallos eléctricos. Porque primero lo pagan Así en la es. factura. Lo pagan de todas maneras. Pero después, en el presupuesto, hay una partida de $1.000 millones de déficit fiscal en las sedes. Entonces, como la clase media también la que más paga impuestos de manera proporcional, vuelven a través del impuesto y le Pero la quitan clase la media otra está parte. muy Y hay que- conforme y hay que con la decir un tema. persecución contra los corruptos. Hay que decir un tema, el gasto, Parece el gasto en publicidad con una sociedad poco educada también influye. También influye, así es. Bueno, gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Muchísimas Eric Ortiz, dirigente del Partido Opción Democrática, Javier Ubiera, delegado ante la Junta de Fuerza del Pueblo, y Yuri Rodríguez, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. La nueva generación de políticos, en manos de ellos deberían estar las decisiones de los partidos de oposición, decimos nosotros. Y están en la oposición hasta ahora, que Hasta uno no ahora. sabe. Hasta que sus posiciones y su planteamiento no le cuesten estar en la oposición. Siempre se puede formar algo nuevo, ¿verdad que sí?